Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Hola, hola, buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de su programa, el Consultorio del Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta nueva hora, y estamos convencidos en el Señor de que Él tiene cosas nuevas para darnos a nosotros en Cristo Jesús. Estamos en este tiempo maravilloso de reflexión en la palabra de Dios. Estamos meditando en esa hermosa palabra de vida eterna que nosotros recibimos y por la cual nos mantenemos y nos sentimos agradecidos en Él de la bendición de su presencia. Quiero recordarle que en su casa Osana, en su ministerio Osana, estamos orando con usted con una confianza en el Señor de que Él siempre tendrá cosas nuevas para usted. Bienvenidos a esta nueva entrega de respuesta, que es nuestro anhelo, el anhelo de nuestro corazón de ser de edificación para su vida, evacuando las dudas que de pronto podemos tener en diferentes aspectos y tópicos de nuestra fe y de la lectura de la Biblia. Cuando usted lee la palabra de Dios, el manual de vida, como le llamamos en nuestro otro programa, usted va a encontrar algunas cosas que a veces parecen difusas, parecen no comprensibles, y eso es importante para nosotros entender que es necesario consultar para poder tener una mayor amplitud de esa verdad que nosotros vamos recibiendo de la palabra de Dios. En esta serie de respuesta que estamos dando acerca de ministerios, leemos una declaración acerca de ministerio cuando las personas nos preguntan a nosotros si el ministerio quíntuple, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, son declaraciones vigentes para nuestros días. Y segunda declaración de pregunta es si este es un aspecto donde los hombres y las mujeres podemos participar. Bueno, primero siempre estoy haciendo una reconstrucción de la línea de tiempo en que las cosas ocurren, con el propósito de siempre ayudarnos a ubicarnos. La Biblia se escribió en un lapso de 1500 años. Desde el primer hombre que escribió, todos sabemos que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios, pero Él utilizó a personas para que escribieran la Biblia. El primer escritor de la Biblia fue Moisés, y el último del cual tenemos mención fue el apóstol Juan, el discípulo joven, el discípulo más joven entre los 12, que fue el que sobrevivió a los 12 apóstoles del Cordero y que escribió su último libro, el libro de Apocalipsis, entre el año 95 y el año 100 de la era cristiana. Por lo tanto, cuando hacemos consultas sobre esa verdad, encontramos una ubicación necesaria. En Efesios 4:11 leemos: y Él mismo, hablando de Cristo que murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre, Él mismo constituyó, estableció, puso en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros. Y por lo tanto, cuando nosotros leemos esta palabra, nos damos cuenta de que sin duda alguna nos está hablando acerca de un ministerio de 5 partes. Cuando usted lee la Biblia con detenimiento, se da cuenta que Cristo concentra estas 5 funciones. Él era el apóstol, el gran apóstol de nuestra fe, sigue siendo el gran apóstol de nuestra fe. Él es el gran profeta del cual el Señor habló que vendría. Él es nuestro gran pastor, dijo: yo soy el buen pastor. Él es nuestro maestro, nuestro rabino, el que nos enseña, y Él es nuestro evangelista que recorría ciudades y aldeas anunciando el evangelio del reino. Pero cuando Él subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, dice la Biblia en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros. Un ministerio de 5 partes, con 5 oficios diferentes, todos enfocados en la idea principal de predicar el evangelio. Por supuesto que
La pregunta que me han hecho con frecuencia es si estos siguen vigentes hasta el día de hoy. Mis amados hermanos y amigos que me siguen, la respuesta para mí no es difícil, en el sentido de que si nosotros asumimos que existe un oficio, entonces tenemos que asumir que existen los 5 oficios. Si decimos que el pastor es un oficio ministerial, espiritual para la iglesia válido, igual lo es el maestro de la palabra, igual lo es el evangelista de la palabra, el evangelio, igual lo es el profeta del nuevo pacto, e igual lo es el apóstol de esta era contemporánea. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su funcionalidad. Cada uno tiene su aporte en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto es necesario para nosotros identificarlos, reconocerlos y saber que cada uno tiene una manera distinta de abordar su llamamiento para un fin específico que el Señor nos da en el propósito de la edificación de la iglesia. La pregunta entonces de fondo es: ¿cuánto tiempo durarán estos oficios? Bueno, la Biblia nos dice con claridad en Efesios 4:11, hasta que todos lleguemos. Y entonces establece la premisa del llegar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, o sea, madurez, y hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, una vida espiritualmente plena. Y mi amado hermano y mi amigo, usted está de acuerdo conmigo en que esto no ha ocurrido todavía, que seguimos en el proceso, pero no hemos llegado todavía. O sea, no hemos llegado a la unidad de la fe. Quizás sea el momento cuando más desunión vemos por doquiera. No hemos llegado al conocimiento pleno del Hijo de Dios. No hemos llegado a la madurez del varón perfecto. No hemos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todavía vemos mucha inmadurez e infantilismo en muchos aspectos de la cristiandad. Por lo tanto, significa que los oficios, tal como los vemos en la palabra de Dios, siguen siendo necesarios hasta que este proceso se dé, y no cabe duda que este no va a terminar hasta que el Señor Jesucristo no venga por su iglesia y nosotros no terminemos ya en el propósito eterno de Dios. La declaración entonces de pastores, de evangelistas y maestros que están llamados también a traer una verdad enfocada en el propósito de Dios, y así los 5 oficios puedan aportarnos. La siguiente declaración que he tenido es si los oficios ministeriales son solo para hombres o si las mujeres hermanas de la fe también pueden participar. Y a mí me gustaría que usted lea conmigo en Gálatas 3:28 que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora aquí tenemos una hermosa declaración, partiendo nosotros primero que todo de entender que la Biblia se escribió dentro de un contexto, digamos que machista, en un contexto en el que solamente los varones tenían una participación, y razón por la cual no encontramos en el inicio del libro de la Biblia, que se escribió hasta el año 100, así que digamos que desde los inicios de la construcción de la Biblia, la participación significativa en mujeres en asuntos del ministerio como le conocemos hoy, teniendo presente que la Biblia se escribió pensando primero que todo en los judíos, y luego por una cuestión del rechazo que los judíos tuvieron al Mesías Jesucristo, el evangelio se abrió al mundo entero. Más tarde el apóstol Pablo dijo que la predicación del evangelio al mundo gentil, o sea, todos los que no somos judíos, era un misterio que estaba oculto, pero que finalmente se terminó de dilucidar, de aclarar en los últimos tiempos, en los días que estamos viviendo. En Efesios 3, el apóstol Pablo escribió así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio es este que se encuentra ahora en el versículo 6, que dice:
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, hablándonos acerca de esa verdad, nos declara este principio importante, que aunque el Evangelio originalmente fue escrito pensando en los judíos, Dios ya tenía un misterio escondido, y ese misterio escondido era que el Evangelio sería predicado a todas las naciones del mundo, a todos los grupos étnicos del mundo, y esos grupos étnicos del mundo se traducen como los gentiles. La palabra gentiles para efectos naturales nuestros significan todos aquellos que no somos de nacionalidad judía. Y por lo tanto, el Señor nos envió el Evangelio a todos nosotros. Ahora bien, cuando leemos nosotros en Gálatas, el apóstol Pablo siguió escribiendo sobre esta verdad para ayudarnos a entender y enseñarnos este principio que necesitamos trabajar hoy. Y entonces dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Claro está que aquí no dice nada relacionado con el servicio ministerial, pero dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos fusionados en una verdad espiritual, y esa verdad espiritual se conoce como el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo escribe no hay varón ni mujer, no está diciendo que no existe el género del hombre o de la mujer, no está diciendo que no hay barreras, que las barreras se han eliminado. Un elemento muy importante antes de continuar con este texto se encuentra en la genealogía de Jesús. En Mateo 1, en el versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, o sea, de Betsabé. Entonces aquí aparecen 4 mujeres. Rahab, que era una mujer prostituida, había sido una mujer prostituida en su anterior vida. Ruth, que era una mujer moabita, extranjera para efectos de Israel. Y luego nos habla acerca de Betsabé, que había sido la esposa de Urías y que había tenido un acto de adulterio con David, el rey. Y de último, en el versículo 16 de Mateo 1, nos habla acerca de María, de la cual nació Jesucristo. Estas 4 mujeres están inmersas en la genealogía de Cristo. ¿Y por qué estas mujeres con diferentes estructuras sociales, estructuras morales y nacionalidades estaban aquí inmersas en la genealogía de Jesucristo? Porque hay un mensaje que está claramente legible para nosotros los lectores de la Biblia, los estudiantes de la Biblia. Es que en Cristo Jesús no hay esa distinción, no hay esa barrera. Entonces, desde mi punto de vista, cuando hablamos acerca de oficios, el Espíritu Santo ha llamado a un cuerpo que llama la iglesia. Y aunque cada uno de nosotros somos individuos, al mismo tiempo nos llama y nos asigna funciones del ministerio para que nosotros podamos servir. En esta época presente en la que estamos viviendo, no cabe duda de que el Señor está inmerso en la idea de usar a hombres y a mujeres, es decir, todos aquellos bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estaba diciéndole un mensaje de esta índole a hombres cristianos, sino a todos aquellos que reconocen a Jesucristo como el Señor y el Salvador, hombres y mujeres llamados por Dios, redimidos, nacidos de nuevo, en quien el Espíritu Santo mora, es depositado para que sea la morada del Espíritu Santo, el ser, el espíritu de cada uno de los creyentes, hombres o mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos del llamamiento al oficio de Efesios 4:11, yo leo en la Biblia que Él llamó a un cuerpo. Ese cuerpo que Él llamó es un cuerpo corporativo, para usar esa idea que se llama la iglesia. Cuando Cristo se encarnó,
ya existía desde la eternidad, antes de la encarnación, pero necesitaba un cuerpo para manifestarse al mundo. Por lo tanto, se encarnó a través de la Virgen María. Cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre después de la resurrección, ahora necesitaba un cuerpo para operar en este mundo. El apóstol Pablo, escribiendo ampliamente sobre el tema de la iglesia como cuerpo, habla acerca de los dones y de los ministerios, pero en énfasis nos hace saber que Dios nos ve a nosotros como una sola identidad, la iglesia de Cristo, que se conoce también como el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué un cuerpo? Porque Él ocupaba un cuerpo como un cuerpo individual para poder enfrentar el pecado, la muerte y vencer la cruz del Calvario. Pero una vez que ese acto fue establecido con la contundente victoria sobre el diablo, los demonios, el pecado y la muerte, necesitaba un cuerpo para extender el reino de Dios en el mundo, para proclamar el evangelio de salvación al mundo, para traer las vidas a una experiencia con Dios. Y para esto llamó a hombres y mujeres en todo el mundo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está usando hoy a hombres y mujeres que se disponen a ser usados por Él. Y nos da, no a todos, pero a muchos, ese oficio de apóstol o de pastor o de maestro o de evangelista o de profeta. Por lo tanto, mi amado hermano y mi amigo que me sigue, lo importante para usted es saber que el Espíritu Santo es el que llama. Dios es el que llama. Y si usted tiene un llamamiento, no tiene que preocuparse, no tiene que ocuparse de si usted podría ser o no aprobado por tener un llamamiento al oficio ministerial, aprobado por segundos o terceros. Siempre es importante que cuando ejercemos el ministerio, el servicio lo hagamos bajo autoridad. Tenemos las autoridades bajo la cual usted ha sido asignado a una casa espiritual, a un ministerio específico. Y cuando usted quiere ministrar o cree que el Señor le ha llamado, considera que el Señor le ha llamado, usted necesita hablar con su líder espiritual, con su pastor, o su apóstol, para que le pueda conducir de la manera correcta, le pueda guiar, le pueda instruir, le pueda enseñar, le pueda guiar en el proceso de maduración de su llamamiento. Recuerden que el Señor nos llama y luego nos manda a un proceso de entrenamiento y maduración y luego nos envía. No nos llama y nos envía, nos llama y nos prepara para el envío. De manera que cuando nosotros vamos al servicio, lo hagamos con el honor de haber sido llamados y preparados para cumplir con el santo llamamiento que Él ha puesto en nuestros corazones. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de su programa, el consultorio del Manual de Vida, yo quiero invitarle para que juntos crezcamos en Él de una manera extraordinaria. Bendiciones. Hasta aquí hemos llegado por hoy con tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.